Bien, ahora sí, señores, estamos aquí. Gracias, Padre bendito, Señor, por estar con nosotros, Señor. Gracias por habernos traído hoy a este lugar, Señor. Queremos decirte que, que te amamos, Señor, que amamos tu palabra, que amamos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas y sobre todo, Señor, que estamos listos y felices para escuchar de ti, Señor, este consejo de paz y de vida, Señor. Incluso nuestros niños que ya pueden pasar a su escuela dominical, ya está preparada una clase especialmente para ellos, a su nivel, pero que habla del mismo tema, del mismo concepto. Queremos avanzar, si no igual, en forma, queremos caminar juntos como familia. Creo que de pronto los niños pudieran preguntar algo y cuando acerca de lo que hubo en la escuelita y si es algo de lo que pudimos platicar los adultos, los papás tendremos más herramientas para explicarles algunas de esas preguntitas que luego los niños tienen, ¿no? Que dices tú, ¿por qué preguntas eso? ¿Nunca les ha pasado? ¿Y por qué preguntas eso? Te espantas, ¿no? Y resulta que tiene que ver con su clase. Y como no saben de qué le estaban enseñando, no sabemos a veces contestar. Así es que estamos aquí, tomen asiento, tomen su cafecito, traigan su cuaderno, traigan su Biblia, más importante, su Biblia a la mano, algo para subrayar en su Biblia. Es una buena práctica, te aseguro que, créeme, si tienes tu Biblia y no está subrayada, empieza a subrayar versículos que durante una prédica te llaman la atención, versículos que son luz a tu vida, entonces subrayalos y al pasar del tiempo, cuando tú abres tu Biblia y ves algo subrayado y lo lees de nuevo, te acuerdas, si no de quién lo predicó, si no dónde lo oíste, que eso no es lo importante, si vas a recordar lo que Dios te habló a tu corazón. Y eso son tesoros, son, dicen algunos, perlas que vas formando en ese collar de perlas que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Así es que, dicho lo anterior, que no se te más, permítame orar para que podamos tener un tiempo de comunión, un tiempo de guía, un tiempo de enseñanza, y quiero pedirle que sea nuestro Señor el que tome el lugar, y que tome el lugar, el lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias por tantas misericordias que has tenido con todos nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tú sigues buscándonos, Señor. Tú sigues trayéndonos, tú sigues rescatándonos, tú sigues lavándonos, Señor. Sigues santificándonos a través de tu palabra, Señor. Y santificarnos cada vez que leemos tu palabra nos damos cuenta, Señor, ¿dónde estábamos? ¿Y quién eres tú, Señor? ¿Quiénes somos nosotros y qué amor has tenido para ir a traer y a buscarnos, Señor? ¿Y qué amor tienes, incomprensible, para querernos cargar y consolar, Señor? Tú, Padre bendito, Padre de toda consolación, nos viste lejos, ve a tu Hijo, Señor. Y tu Hijo representa ese camino, esa verdad y esa vida que queremos vivir, Señor, cerca de ti. Te doy gracias por tu palabra, me pongo en tus manos, Señor, lava mis manos, lava mis ojos, lava mi boca, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Permíteme ser un instrumento tuyo. Lávame, Señor. Lávame, Padre bendito. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hoy estamos en el capítulo 14 del libro de Romanos. Y bueno, la semana pasada hicimos un resumen, una recapitulación del capítulo 1 hasta el versículo 13. Más o menos fue ver todo lo que hay en esos 13 capítulos que tienen una gran bendición porque es el plan de salvación de forma extendida, es el plan de salvación de forma completa, es entender qué es el plan de salvación, es entender de pronto cabalmente por qué en cada predicación se invita a la persona a declarar a Cristo como su Señor y Salvador, se invita a la persona a reconocer sus pecados, se invita a la persona a arrepentirse, a tener el anhelo de cambiar, a tener el deseo de dejar de hacer eso y reconocer que lo único que puede ayudarle a dejar de hacer eso es el Espíritu Santo que se recibe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el plan de salvación. No tiene nadie que venir perfecto.
No tiene nadie que venir preparado. Dios los prepara, Dios nos perdona, Dios nos perfecciona. Pero es solo Jesucristo el que transforma las vidas. No es de una prédica ni un pastor, es Jesucristo a través de su palabra el que puede transformar una vida. Nosotros simplemente somos instrumentos, todos nosotros, tú, yo, cualquiera de nosotros, es un instrumento del amor de Dios, extendido en un abrazo, en una mirada, en una palabra. Cuando tú entiendes eso, tu anhelo es que otros conozcan eso. Entonces, Romanos capítulo 1 al 13 es una explicación completa de lo que es eso. Y cuando pasamos por esos capítulos, hicimos el resumen ayer, nos dimos cuenta que el plan de salvación no es simplemente pedirles que levanten la mano como si estuviéramos vendiendo Tupperware, ¿no? O algún producto. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere ganar el premio? Y levanta la mano, ¿no? O sea, creemos firmemente que levantar la mano en un servicio eh, tiene, tiene un gran significado. Y también tiene que hacerse con mucho cuidado. No se trata de ver cuántas manos se levantaron, sino se trata de compartir la esperanza, la palabra de Dios completamente. De tal manera que cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, lo ha convencido de pecado, convencido de su incapacidad propia por corregir ese pecado y convencido de que el único que puede corregir y transformar su vida es Cristo. Y entonces, pues no queda otra que entregarse a Cristo y empezar a vivir de manera que podamos agradar a Cristo. Todo eso está en estos capítulos, especialmente el capítulo 12 y 13. Nos dicen cómo debemos relacionarnos unos con otros, cómo debemos perdonar, cómo debemos amar, cómo debemos cuidarnos unos a otros, cómo debemos funcionar en la sociedad respetando las autoridades, funcionar en la iglesia como un cuerpo, funcionar como familia, cada uno ocupando su lugar, entendiendo que cada uno tiene un lugar, como decía la comparación, como todos somos miembros de un cuerpo, y no porque un dedito pequeño no es cabeza, no va a ser parte del cuerpo, etcétera. Cuando entendemos el plan de Dios que va más allá del ego, del quiero ser, de la vanidad, sí, y empieza a caminar bajo la base de que el que tiene el plan perfecto es Dios, el que reparte los dones es Dios, el que usa a las personas es Dios, no, usa a las personas es Dios. Cuando tenemos eso claro, mira, podemos servir en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, porque te das cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Dice ahí, el que hace algo, hágalo para el Señor. Y entonces hay una descarga del corazón, porque ya te das cuenta que no tienes que hacer cosas para que tú brilles o para que te agradezcan, porque el problema es hacer algo para que te agradezcan y para que brilles. Porque el día que no brillas, no te agradezcan, te sientes destruido. Y eso es parte del mundo, así nos ha hecho el mundo pensar, que tenemos que alumbrar, que tenemos que resaltar, que tenemos que ser, y el que no es nada. Y en las cosas del Señor parece que no. En las cosas del Señor dice que el que quiere ser mayor de todos, dice que es el siervo de todos. Como nuestro Señor Jesús, que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la carne. Así es como funciona esta jerarquía bíblica. En la jerarquía bíblica, el mayor no es el que está arriba de la pirámide de poder o de estructura. El mayor es el que está abajo sirviendo a otros. Esa es la estructura de liderazgo cristiano. Siempre, siempre. El que está arriba es responsable, más de los de abajo es responsable por servir a los demás. Nunca los demás son responsables por servir. Y eso a mí me pegó en el cerebro porque digo, qué bonito es, qué bonito sería y qué bonito es cuando se pone en práctica que en la casa aprendes a servir a los demás y no es por ahí que te sirvan. Te acaban muchas cosas, cambia mucho la vida. Pero ya me estoy yendo por otro tema, es que me apasiona hablar de esto. Hoy estamos en Romanos capítulo 14 y la prédica se llama Entre el legalismo y el liberalismo. Porque como resultado de cómo debemos tratarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos perdonar, cómo debemos amar,
cómo debemos sustentarnos unos a otros, viene hasta dónde puedo soportar, hasta dónde puedo sustentar, hasta dónde puedo animar unos a otros. Y no solo hasta dónde, el hasta dónde, sino el cómo. Y pensando en esto, pues han surgido dos grandes paredes, dos grandes límites, dos grandes murallas, que cuando yo me puse a pensar, estaba pensando en esta prédica, iba yo manejando y fue como manejar en una carretera. Una carretera te lleva a un destino. La vida es movimiento. La vida nos lleva a un destino, ¿estás de acuerdo? Entonces, pensando en que la vida es como una carretera, donde tenemos que circular todos, y una carretera de varios carriles, porque son varias personas, varias formas de pensar, eh, personas que están a nuestro lado, entonces hay varios carriles. Aquí y también en México y en otros países, al lado de en las carreteras principales, me refiero a las autopistas, normalmente hay una barrera, un límite para separar el carril que viene en sentido contrario, y hay otro límite que puede ser o una pendiente o hasta un precipicio cuando son montañas, ¿no? Y entre estos dos límites hay una zona que es como de espera, como un carril muerto. Es decir, un lugar por donde cabe un auto, pero no es por ahí por donde pasa. Un carril por donde cabe un auto aquí, pero no deben circular ahí. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, aquí en las carreteras, el carril izquierdo está permitido para las ambulancias, los policías de emergencia, que puedan correr por ahí. Ningún carro particular puede entrar ahí. No debe ser así, aunque ya sabes. Bueno, entonces parece este carril. El carril de la derecha sirve para lo mismo, pero además se utiliza cuando hay un auto descompuesto, un accidente, está ahí detenido momentáneamente. Pero que son dos carriles del tamaño de un carril normal, no se deben utilizar. Son los límites de los 4 o 5 carriles que componen la carretera por donde podemos circular. Ponemos eso en mente porque así quiero explicar esto del liberalismo y el legalismo. Son dos límites que son los extremos con los que nos encontramos cuando queremos aplicar todo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, todo lo que Romanos nos ha dicho. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Cómo debemos amarnos, perdonarnos, respetarnos? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el objetivo de esta prédica entre el liberalismo y el legalismo? Entre el legalismo y el liberalismo. Bueno, ¿qué objetivo tengo con esta prédica? Es hacer una clara distinción, y espero que sea clara, entre el legalismo y el liberalismo, como métodos que conducen a practicar en la vida diaria la nueva vida que nos ha sido dada por gracia, con la cual hemos sido revestidos en Cristo y que hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo para avanzar el reino de Dios. Hacer una clara distinción entre el legalismo y el liberalismo, que son dos métodos que pudieran conducir a la vida práctica, que nos pudieran llevar al fin último de nuestra nueva vida en Cristo, el legalismo y el liberalismo. Esos son dos límites que nos permiten, que están en ese camino. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el argumento para tener que hacer una distinción entre legalismo y liberalismo? Bueno, el argumento o la tesis es que en todas las épocas han existido una verdadera y honesta búsqueda de vivir una vida que agrade a Dios. ¿Están de acuerdo? En todas las épocas. Sin embargo, este intento se desvía cuando se trata de imponer la experiencia personal como método único y efectivo para relacionarse con Jesucristo. Todos los tiempos ha habido intentos por vivir una vida plena, una vida que quiera aceptar a Dios. Pero cuando la experiencia personal se utilice como método único, entonces hay un peligro de caer en el legalismo o caer en el liberalismo. Ah, olvidando en esto mismo que la soberanía de Dios nos impide juzgar el corazón, es decir, la intención de cada persona. Cuando una persona utiliza su experiencia propia para marcar cómo deben ser las cosas o cómo no se deben hacer las cosas, nos olvidamos inmediatamente de que nosotros no podemos juzgar el corazón de las personas. Realmente no sabemos
causa o la razón por la que hace ciertas cosas. El único que sabe que puede juzgar el corazón es Jesús. A nosotros nos corresponde simplemente ayudar, predicar el Evangelio. Ahora, predicar el Evangelio, en ese sentido del liberalismo y el legalismo, tenemos que tener en consideración tres áreas que siempre van a estar alerta en nuestra vida. Primero, esta área de considerar que qué se puede hacer y qué no se puede hacer es un asunto de conciencia. Un asunto de conciencia, ¿okay? Personal. El segundo punto que debemos tomar en cuenta cuando tratamos este asunto es que se debe hacer en amor o con amor, siempre. Y siempre se debe hacer para edificación. Esas tres cosas deben estar frescas en tu mente cuando vamos a describir, argumentar o a dialogar sobre un punto. Saber que esa situación es cuestión de conciencia, es decir, cada uno puede saber en su conciencia y en su corazón si lo que está haciendo lo está haciendo para agradar a Dios. Y si su conciencia está tranquila, esa es la persona. No podemos juzgar el corazón. Podemos decirle con amor qué es lo que dice la palabra. ¿Están de acuerdo? Con amor, ¿qué le podemos decir? ¿Qué dice la palabra? Y siempre con ese amor buscando su edificación. Nunca su humillación. Cuando tienes esos tres conceptos en tu vida, en tu alma, créeme, yo he tenido muchos problemas con el legalismo y con el liberalismo. Me di cuenta cuando estaba estudiando esto que de repente soy liberal y de repente soy legalista. De repente soy legalista y de repente soy liberal, ¿no? Y me va a tocar durante la prédica pedir perdón porque de pronto en mi forma de pensar las cosas deberían hacerse así. Y que no las hace así, yo lo he dicho públicamente he dicho eh, que no deberían hacer así las iglesias, que no las iglesias no deberían predicar esto, que las iglesias o los pastores, y lo he dicho públicamente, y bueno, cuando leí estas cosas dije, wow, Señor, tu sabiduría es tremenda. Y siempre aprendemos. Tengo años en el Evangelio y hasta este momento, esa semana vi claramente cómo caer en el liberalismo y el legalismo es no solo muy peligroso, pero es casi inevitable. Es como manejar sin darte cuenta que ya se está saliendo del límite. O es como manejar llevando tanta prisa que te atreves a rebasar por donde no tienes que rebasar. Es como manejar cuando vas cansado y de repente ya te empezaste a pasar por donde no debes pasar. Entonces, depende, sí, depende de tu estado de ánimo, depende de la circunstancia, depende de la época, depende hasta de tu edad, de que seas legalista o seas liberalista. Depende de muchas cosas. Por eso necesitamos estar conscientes de que para que el legalismo y el liberalismo no sean parte de donde, o sea, no cierren el camino donde vamos. Porque el problema es que el legalismo y el liberalismo, te lo platiqué en una carretera de 5 carriles. Y hay dos extra, que es legalismo y liberalismo. ¿Estás de acuerdo? Cuando estas dos cosas empiezan a ser tan limitadas, empiezan a hacerse así, tan cerquita, que de repente vas por un solo carril y tienes que andar cuidando así como que no pises acá, no pises por acá. Y es porque uno mismo está poniendo mucha atención en estas cosas. No hay como vivir en libertad, donde tienes muy bueno el concepto del amor, de la conciencia personal y de la edificación. Entonces tu carretera se amplía y puedes manejar, puedes llegar a tu objetivo de manera más clara, más rápida. ¿Ok? Espero que haya podido plantear el ambiente y el panorama donde vamos a trabajar, legalismo y liberalismo. Para empezar, quiero definir estos dos conceptos. Entonces, los iba a definir yo cuando me di cuenta que yo los iba a definir desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué les parece si los definimos de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Chilanga? Digo, española. Real Academia de la Lengua Española dice, por ejemplo, el legalismo es la tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar las circunstancias. Legalismo
tendencia a aplicar literalmente la ley sin considerar las circunstancias. Otra definición dice que es la formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Y hay otra definición. El legalismo es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. ¿Alguna pregunta? Eso es como se define el legalismo. Las dos primeras, dije, wow, tendencia a la aplicación de la ley, literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien dice, es que así es la ley. Oye, pero que tuvo que hacerse, así dice la ley, que no pueden hacerse estas cosas. Pero fue para salvarle la vida. La ley dice que no puede. Es una aplicación sin considerar las circunstancias. La otra, un formato o registro legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Y esto, de repente no sé por qué me acordé de las oficinas de gobierno, ¿no? Donde vas a hacer un trámite y te faltó un documento que realmente es innecesario. Pero como dicen que tiene que tener dos copias y nada más llevaste una, te dicen no podemos hacer trámite. Porque aquí dice que tienen que entregar dos copias. Pero no le puede sacar, no, aquí dice que usted tiene que traer las dos copias. O sea, a veces es intransigente cuando una persona se aferra más al proceso que a lo que está haciendo, ¿no? A mí me pasa muy seguido, voy a hacerme. Me pasa cuando voy a una oficina de gobierno que parece que las personas están más atentas a encontrar un error que a resolver el problema. O sea, parece que están así como, y como que te encuentran un error, te regresan todo. Y a veces son errores, de verdad, son errores que es simplemente, en vez de escribir, no sé, 2023, escribiste 2023, que es lo mismo. Pero bueno, te faltó algo y dices, es que nada más me faltó ahí, ¿no? Entonces, cuando eso se forma más, es más difícil, ¿cómo obstaculiza? Ese es el legalismo. El legalismo. Ahora vamos a ver qué es el liberalismo. Liberalismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es actitud que proponga o que promueve la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad. Actitud que promueve la libertad y tolerancia en la vida de una sociedad. Liberalismo también dice que es doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y en la vida privada, tanto en lo económico como cultural y en lo moral, limitando en esos terrenos la intervención del Estado o de los poderes públicos. Liberalismo es que, según esta definición, es una doctrina en la que tu libertad está por encima de los derechos de los demás. Y la última, liberalismo, de acuerdo a otra definición, dice que es el sistema social que reclama una libertad total a la libre iniciativa en lo económico, político, moral. Incluso el principio del liberalismo considera la libertad como ausencia de toda dependencia y de toda limitación. El liberalismo considera la ausencia de toda dependencia y toda limitación. Es el otro extremo. Es donde a mí nadie me gobierna porque soy libre. Soy independiente. Y bueno, esta filosofía está tan de moda como lo podemos ver. La libertad de los derechos. De hecho, un niño ya tiene libertad de espacio. O sea, dicen, este es mi espacio y aquí no me puedes tocar. Tienen su libertad de expresión. Ese es el liberalismo. El exceso del uso de la libertad para hacer algo. Hasta ahorita espero que como definiciones estemos de acuerdo. Solo quería comentarles, ¿saben ustedes que hay una llamada teología de la liberación? Una teología de la liberación que surgió a los años 60 y se considera al iniciador o promotor de esta teología al padre Gustavo Gutiérrez Merino,
que es un teólogo, es sacerdote, es filósofo, y ha tenido mucho éxito porque la teología de la liberación surgió como una necesidad para preocuparse de las necesidades socioeconómicas del pueblo. Mientras que la iglesia se estaba siempre preocupando por el área espiritual, allá por los años 60 empezó esta filosofía de que la iglesia no solo debería preocuparse por el área espiritual, sino también por las necesidades socioeconómicas de la sociedad, del pueblo. Y, créanme, ha sido muy efectiva y tiene su función. Yo solo quiero añadir que cuando algo surge del corazón humano, es temporal. La solución solo es temporal, porque somos cambiantes, somos temporales. Y la situación que ahora pudiera ser necesaria, y que pudiera ser radical, y que tuviera que imponerse, tal vez mañana ya no cause el mismo efecto. Tal vez el día de mañana no funcione. Así es como hemos pasado durante las épocas. El extremo de los límites de la carretera van a ser, de nuestra carretera van a ser el liberalismo y el legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esta área, porque pudiéramos entorpecer el camino de la autoridad o el camino de un vehículo de emergencia o de una ambulancia, por ejemplo. Tener mucho cuidado de no pasar por este camino porque pudiéramos chocar con alguien que se quedó en el camino. Irnos por el acotamiento del liberalismo, pudiéramos chocar con alguien que se perdió y está buscando la dirección. Y como vamos por esa carretera, por ese carril que no debemos circular, pudiéramos tener un accidente. Pudiéramos lastimar a alguien que simplemente está en espera, que no sabe a dónde ir, que no sabe qué seguir. Esa es la parte con la que tenemos que lidiar. Fíjate que el legalismo dice en Gálatas 5:3, solo un versículo para poner en contexto. Dice, porque vosotros, hablando de legalismo, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Parece que va con el liberalismo, ¿verdad? Pero está en el área del legalismo. Ahora, en cuanto al liberalismo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos. Los dos conceptos, libertad y legalidad, tienen su espacio en nuestra vida y son necesarios tenerlos en cuenta. Saber que Dios dice algo y lo que Dios dice que está mal, está mal. Y lo que Dios dice que está bien, está bien. No tenemos por qué buscarlo. Ahora, hay cosas en las que la Biblia guarda silencio. No dice si está bien o está mal, literalmente. Por ejemplo, por asuntos de conciencia, cuando surgió la televisión, y eso pues nosotros no lo vimos, somos muy jóvenes, yo sobre todo, cuando surgió la televisión en las iglesias evangélicas, un escándalo. Tener televisión en la casa era un pecado. Un pecadísimo. ¿Verdad? De hecho, ¿cómo le llamaban? La caja del diablo. Y era un pecado, era ser parte de una iglesia evangélica y tener una televisión en la casa era un escándalo. Es más, te excomulgaba. ¿Ok? Era un asunto de conciencia. Era un asunto que llegó a la sociedad. ¿Cómo se recibió? Un problema. La música en las iglesias. Cuando empezó a haber instrumentos musicales con más potencia, con más calidad, se cambió del simple organito, o del órgano, o del piano, a la guitarra eléctrica, a la batería. Y cuando empezaron a incluirse estos instrumentos en las iglesias, hubo iglesias que hicieron un escándalo. Decían, iglesias que ponían la guitarra eléctrica, decían que eso era diablo, porque normalmente estaba asociado el instrumento con grupos de rock. La palabra asociación. Cuando vas a poner en práctica las tres cosas que te dije al principio, que son conciencia, amor y edificación, tenemos que tener en cuenta el valor de la asociación.
el principio de asociación. Conciencia, amor y edificación van a estar envueltos con el principio de la asociación. Por ejemplo, que la guitarra eléctrica en algunas iglesias lo prohibieran es porque estaba asociado con los grupos de rock que estaban en ese tiempo funcionando. Por lo tanto, la iglesia, la guitarra eléctrica era así como no puede estar dentro de la iglesia. Y yo conozco un pastor, todos lo conocieron, nuestro pastor Héctor Hermosillo, es guitarrista. Y con el bajo hace una alabanza al Señor muy bonita. ¿Están de acuerdo? Lo que pasa es que por asociación, cuando surgió la música, se decía que estaba mal. Medicina. Empezaron a haber elementos de medicina, descubrimientos médicos, en los que algunos grupos se negaron totalmente. Y vemos el gran extremo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos grupos que terminan siendo secta que no permiten, por ejemplo, la transfusión de sangre. ¿Verdad? Porque la transfusión de sangre, según ellos, encontraron ejemplos en la Biblia en las que dice que no se debe hacer y no lo hacen y pueden dejar que un pariente muera porque en su legalismo, en su mente, en su forma de pensar, en su conciencia, en su concepto de amor y en su concepto de edificación, no pueden usar transferencia de sangre, ¿verdad? No pueden usar, por ejemplo, medicamentos para acabar con el dolor. Algunos grupos evangélicos también, cuando empezaron a ver medicina para mitigar el dolor, lo asociaban con drogas, lo asociaban con manipulación de los sentimientos y decían, no se puede. Entonces, muchas de las cosas que nos meten en el concepto del legalismo y de la liberalismo es cosas de conciencia. Lo que está prohibido está muy claro en la Biblia. No hay que darle vuelta, porque está muy claro en la Biblia. El problema es que cuando queremos poner en práctica estas cosas, pues nos metemos en problemas. Entonces, es asunto de conciencia. El primer problema para evitar el legalismo o el liberalismo entre nosotros es tener en cuenta que es un acto de conciencia. Si con lo que haces estás tranquilo delante de Dios, lo único que puedes juzgar es tu corazón es Dios. Ahora, cuando lo digo así como elemento aislado, dice sí, pero el que no conoce a Dios hace lo que quiere. Dice, no, tranquilo, amigo. ¿No? Como decía un señor, ¿no? Yo ya dejé la marihuana, que no me acuerdo de dónde, dice. O sea, ya dejó la marihuana, pero no se acordaba dónde. O sea, no es que la dejó. Entonces, es el primer problema, el primer obstáculo que hay que tomar en cuenta para no irnos para acá, o la primera cosa que al ir manejando tenemos que tomar en cuenta es como el retrovisor, es un elemento de conciencia. ¿Dónde está tu conciencia y dónde estaría la conciencia de la persona? Porque tú ves una cosa en tu retrovisor acerca de tu pasado, pero el que va a un lado de ti ve otra cosa también diferente, que tiene que ver con su caminar, que tiene que ver con su pasado. Por lo tanto, su conciencia, en el concepto conciencia, es diferente a tu punto de vista que el punto de vista de él. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. En España, por ejemplo, un pastor muy bueno, Miguel Díez, es un pastor evangélico muy renombrado en España, comentaba que cuando algún predicador de Latinoamérica, allá por los años 90, o iba a Europa, sobre todo a España, a predicar, algunas iglesias le decían, sabes, está bien lo que predican, pero por favor no hables del alcoholismo, porque casi todos los pastores que vienen de Latinoamérica vienen y hablan del alcoholismo, y que no pueden tomar vino, y que no sé qué, que no sé. Y digo, ¿pero por qué? Dices que aquí en España, cuando comemos, tomamos una copa de vino. Es contextual, es ¿cómo se llama? Sí, es social. Cultural. Es cultural, así comen ellos. Para ellos no representa que se tomen una copa a la hora de comer un problema de alcoholismo. Y de hecho no era un problema de alcoholismo. Últimamente, después de unos problemas,
ha habido un alto índice de alcoholismo y de drogas en Europa, pero en ese momento, en los años 90, no había ese problema. Era un problema cultural, un concepto de percepción, un concepto de conciencia. Cuando iba un predicador de Latinoamérica para allá, pues en Latinoamérica en los años 90 había un problema de alcoholismo por todas partes y era como muy de moda el tema del alcoholismo. Entonces el predicador llegaba, lo invitaban a comer y veía una botella de vino en la mesa. Y entonces veía, o sea, lo invitaban a comer antes de predicar, veía la botella de vino y luego decía así. Entonces se ponía a predicar del alcoholismo y del alcohol. Y entonces llegó el momento que dijeron, no, es que ese no es el problema de nosotros. Entonces, ¿qué es esto? Es ver por el retrovisor este pastor lo que le había sucedido o lo que estaba viendo en su país. Que era muy diferente a lo que veían en España, que siempre había comido como... O sea, en España comemos como así, con una copa de vino, ¿no? Y un pan, y mojamos el pan y comemos el vino y no hay problema. Y ustedes como mexicanos, perdón, los españoles. Entonces es un problema de conciencia. ¿Qué dice la Biblia acerca del problema de conciencia? De la intención personal. Porque la conciencia tiene que ver con qué intención lo hacemos. ¿Sí? ¿Con qué intención lo hacemos? Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 23 y 27. Primera de Corintios, capítulo 23 y 27. Ya avancé, ni siquiera hemos leído la porción de la Biblia que nos corresponde, pero estoy dándote la introducción. Acerca del problema de conciencia, dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 23 a 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es una cuestión personal. Pablo dice que lo que él hacía no promovía que los demás lo hicieran. Es como una carrera, cada quien corre a su paso, cada quien corre en su fuerza y cada quien corre para ganar la medalla, para llegar a la meta. Un asunto de conciencia. Es, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué y por qué lo estás haciendo? Es un asunto de conciencia que tiene que ver con conocer la palabra de Dios. Porque todas esas cosas que te estoy diciendo, si no venimos a la palabra de Dios, pudieran surgir muchas formas de pensar. Pero vamos a ver qué dice Romanos capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Hablando el subtítulo que le pusieron en las Biblias, dice, los débiles en la fe. Y te digo una cosa, una señal de legalismo, una señal que puedes ver inmediatamente es esta. Si tú oyes hablar, o oíste que íbamos a predicar acerca del legalismo o del liberalismo, y pensaste, esto lo tiene que oír tal persona, déjame decirte que no. Que tal vez el débil en la fe es tú. ¿Quién es el débil? Porque normalmente decimos, los débiles en la fe, oh sí, mis hermanos. Posiblemente el débil en la fe podría ser tú. Hay que poner atención en lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come carne, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor.
El que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Hasta ahí. Quiero ver. Con todo lo que te he dicho, asunto de conciencia tiene que ver con esta parte. Es de conciencia personal. ¿Sí? El que lo hace por una razón, el que no lo hace por otra razón, y tenemos que estar claros en eso. No podemos asumir que nuestra experiencia es la razón por la que hace o no hace lo que está haciendo. ¿Me explico? No quiero decir que mi experiencia, el pensar que por mi experiencia, por la forma en la que yo asimilé esto, tú deberías asimilar lo mismo, estoy asumiendo que así deberían ser las cosas. Y entonces estoy promoviendo que así deben ser las cosas. Y por definición, dice que estoy poniendo mi experiencia propia como reglamento único para hacer o para llegar al fin. Fíjate lo que dice la primera, recibir al débil en la fe. ¿Sabes que la palabra recibir que se utiliza aquí, y no te voy a dar muchas palabras en griego, pero esta palabra en griego se llama proslambano. Esta palabra en griego quiere decir recibir, hacer tuyo. No solo recibir, pero hacer tuyo, tomar para ti, hacer lo propio. Es lo que significa la palabra, recibir. Y dice recibir al débil. O sea, hacer tuyo al débil, hacer responsable, tu responsabilidad al débil, tomarlo para ti. Ahora, ¿qué es un débil? La palabra también que se utiliza aquí como débil, no es débil de fuerza. La palabra en griego es asdesneo. Asdesneo quiere decir enfermo, quiere decir lastimado, quiere decir débil, falto de fuerza. Eso es lo que quiere decir. Dice, recibe como para ti, con mucho cuidado, al que está cansado, al que está lastimado, al que está enfermo, al que está débil. Ahora, cuando eso sucede, sería, sin ir más allá, ingrato de tu corazón, recibir a alguien y después criticarlo. O sanar a alguien y después criticarlo porque se cortó. O darle de comer a alguien y después criticar que por eso tiene hambre. Es como andar en la calle, ver a un bolsero, a un indigente, y comprar una torta y llevársela y decirle, para que aprendas a no andar así y comas. O sea, lo estás cuidando, pero porque él no lo estás haciendo para ti. El asunto es hacerlo para ti, es hacerlo tuyo propio el dolor. Para que entonces puedas sentir la compasión necesaria para ayudarlo sin mirar qué. ¿Cómo va a salir? Ese es otro asunto. Pero si está ahí, si está tomado, si está drogado, si está perdido, es tomarlo con amor porque está débil, porque está enfermo. Lo que hace es un asunto de conciencia. El que come, lo hace para el Señor. El que no come carne, lo hace para el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, estaba sucediendo un problema en ese tiempo. Pablo está tratando de resolver un problema que se daba o se dio en esta iglesia en Roma, muy similar, pero en sentido inverso, a un problema que había en Primera de Corintios, en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios había algo. Era una iglesia. Primero, la iglesia de Corintios estaba formada unos años antes de la de Roma, y estaba compuesta por judíos y prosélitos o gentiles convertidos al judaísmo. ¿Sí? Estos judíos estaban imponiendo sobre los nuevos creyentes reglas que ellos tenían. Por ejemplo, ellos se habían circuncidado por ser judíos y entonces esperaban que todos los nuevos se circuncidaran. Ahora, ellos se habían circuncidado de niños, los 8 días. Y los que se convertían ya eran hombres, no sé, jóvenes, como de 60 años, como yo. Entonces venían al cristianismo y les decían, te tienes que circuncidar si quieres venir a ser. Entonces, imagínate, estaban imponiendo cosas que eran una carga. Era una carga para ellos. Entonces no solo la circuncisión, sino la comida, la bebida, los días,
qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, etcétera, etcétera. Pablo va y trata de solucionar ese problema. Y acerca de la comida, Pablo les dice así en 1 Corintios capítulo 5, no, capítulo 8, 1 Corintios 8, hablando de la comida. Bueno, déjame decirte antes de eso, que en Roma el caso era contrario. En Corinto los judíos estaban criticando y poniendo reglas a los gentiles. Para los gentiles, esos nuevos creyentes, habían pasado mucho tiempo comiendo carne de la que era sacrificada a los ídolos. Esta carne que había sacrificado a muchos ídolos y muchas costumbres que tenían ahí los pueblos que no eran judíos, se acostumbraba a sacrificar, no sé, vacas y borregos. Eran tantos los animales que no desperdiciaban la carne, sino que después de sacrificarla a su diosito, porque dice la palabra que hay muchos dioses, de sacrificarla a su elemento, sacaban la carne y la ponían a la venta. Entonces estas personas estaban acostumbradas a comer esa carne que estaba sacrificada a tal ídolo. Sabían que la carne estaba sacrificada a tal ídolo. Los judíos en Corintio, como no habían estado en esa relación y no tenían problema con eso, ellos comían esa carne, sin problema. Pero el nuevo convertido los veían comiendo de la carne sacrificada a los ídolos, que ellos sabían, y decían, no, es que no puedo comer esa carne. Y si usted la está comiendo, no sé qué me estás enseñando. O sea, un gentil recriminando a un judío que estaba comiendo carne sacrificada a los ídolos. Ahora, ¿cuál era el problema? La asociación. El gentil asociaba esa carne con el sacrificio y su antigua forma de vivir. ¿Están de acuerdo? El judío no tenía problemas con eso. Ahora, en Roma sucedió lo diferente, lo contrario. En Roma los judíos querían seguir practicando su kosher, este ritual para preparar comida, etcétera, muy especial. Mientras que los gentiles pues comían de todo. Y entonces, dentro de esos alimentos prohibidos o no prohibidos, los judíos les estaban poniendo reglas en Roma. Es que tienes que dejar de comer puerco, es que tienes que dejar de comer esto, tienes que dejar, porque la ley dice esto. Este era un problema, un asunto de conciencia, un asunto de asociación. ¿Están de acuerdo? Dice 1 Corintios, capítulo 8, ¿cómo resolvió el problema Pablo? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que tenemos mucho conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Puedes conocer muchas cosas y explicarlas, pero sin amor, el conocimiento solo te envanece. No va a envanecer a la persona, te envanece y no edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas o de las charolas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que llamen dioses, sea del cielo o de la tierra, porque hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta ahí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ese es el secreto. Que no seamos tropezadero para los débiles con las acciones que para nosotros son prohibidas. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Wow, esto tiene mucho poder. El problema a veces del legalismo es que al imponer ciertas cosas, estás, más bien, del liberalismo, por culpa del liberalismo, yo puedo comer esto, yo puedo tomarme esto, pero esto es un hermano débil,
y por lo que tú estás haciendo ese hermano débil pudiera contaminar su conciencia y de pronto terminar diciendo, no, no hay problema, pudiera ser de tropiezo para el hermano débil. Yo lo digo aquí delante de ustedes. Sí tuve problemas de alcoholismo, aunque como todo alcohólico, dice, yo tuve problemas. Creo que tuve problemas de tomar constantemente por un periodo de tiempo durante mi vida. Y corría el peligro de perderme en eso. Entiendo correctamente. Yo no quiero decir si la cerveza, si el vino está correcto. Lo que sí te puedo decir es que si yo estoy en la mesa, y me ha pasado, y quiero tomarme una cerveza, y me ha pasado, y hay alguien que tiene problemas con eso, y yo me la tomo delante de él, posiblemente eso le sirva de pretexto a él para justificar o para dejarse llevar por la trampa en la que está envuelto. Y entonces yo estaría cometiendo un gran error y yo un gran problema. Me estaría convirtiendo en tropiezo y podría hacer, como dice aquí, caer a un hermano por quien Cristo murió. Y ahí es el compromiso. Si yo hago que un hermano, una persona por quien Cristo dio su vida, le soy piedra de tropiezo, dice la palabra de Dios, que aquel que haga caer a uno de sus hermanos, uno de sus chiquenitos, dice Dios, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se avienta al mar. Imagínate el grado de peligro que por tu liberalismo, por tu conciencia, alguien caiga. Hagas tropezar a una persona, a un hijo por quien Cristo murió. De esta manera, versículo 13 de 1 Corintios 8, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo a su débil conciencia contra Cristo, pecáis. ¡Wow! De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecamos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es por amor. No quiere decir que está mal, no quiere decir que eres hipócrita, porque también surge este problema. Entonces eres hipócrita, no tomas aquí, pero tomas en otro lugar, no comes aquí, pero no comes acá. Lo haces cuando no está tu hermano, lo haces cuando está tu hermano. Es tres conceptos: conciencia, amor y edificación. ¿Te acuerdas? Esos tres valores tienen que estar presentes en tu actuar delante de tus hermanos. Y en tu actuar para corregir a un hermano, para promover a un hermano, para motivar a un hermano, para redarguir a un hermano. Conciencia, amor y que debe ser edificación. Ser consciente de que eso puede ser afectado, es un problema tuyo y no de él, precisamente. Puede ser que a ti te moleste, a ti te sea principio de caer, tener, no sé, el teléfono en mano, ¿no? Porque tuviste problemas con pornografía y entonces sabes que puedes entrar rápido aquí y ver pornografía. Y entonces, como a ti es un problema esto, dices, está prohibido que los hombres tengan teléfono o que las mujeres tengan teléfono. Porque es el diablo. No lo vean, no toquen. No es problema de la persona, es problema tuyo. Problema de conciencia, por amor y por edificación. Siempre envuelto en la asociación. ¿En qué estás asociado? ¿Con qué asocias esta cosa que estás criticando, te estás negando? ¿Con qué la asocias? ¿Y con qué la asocia la otra persona? Entonces, ¿es prohibido esto? ¿Es prohibido aquello? La Biblia está muy clara. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 te dice lo que está prohibido para Dios y lo que no está, y nada más. Lo que en la Biblia guarda silencio es asunto de conciencia. En la Biblia no dice si puedes ver televisión o no, ¿verdad? Si puedes bailar o no. No dice que si puedes bailar o no. Es más, sí dice no se embriague, ¿verdad? Pero no habla de la cerveza, habla del vino. Entonces, la cerveza es buena y el vino no. Es un asunto de conciencia, de relación, de amor y de edificación. Todas esas cosas tienen que estar envueltas en un proceso. Ahora, dentro de este proceso de
de evitar vivir en el legalismo y el liberalismo. Y ya te dije que el legalismo es un lugar por donde corres y de repente te puedes encontrar con una ambulancia y evitaste que llegara, o te puedes encontrar con una policía y te pone un ticket o un castigo, o si corres por el liberalismo, ¿no? De repente pudieras tener un accidente con uno que está débil, o pudieras hasta caerte tú, y de pronto por andar caminando cerca del pecado porque tengo mi libertad, de repente pudieras perderte, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? De repente en las iglesias se dice, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto puedo? Está prohibido fumar, pero fumar de la verde o fumar de la otra. Está prohibido tomar una o dos. Está prohibido tener una o dos novias, o tres, o dos al mismo tiempo, porque una sí es la buena y la otra no, porque a una la respeto y a la otra, ¿para qué te digo? Esos jueguitos son asuntos de conciencia que tienen que ver con dónde está tu corazón. Amor a Dios, dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y edificación, ¿te edifica? ¿Te edifica eso que estás haciendo? Hay quienes dicen, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio, ¿no? que está mal, porque pierden el tiempo haciendo ejercicio. Y yo he escuchado prédicas incluso de pastores que dicen que los hombres o las mujeres que digan que pierden mucho tiempo en el gimnasio deberíamos usar ese tiempo para orar y para leer la Biblia, porque se pasan 1 hora o 2 horas en el gimnasio. Es para edificación. La persona que va al gimnasio, digo, si lo está haciendo para después salir y exhibirse públicamente, posiblemente esté mal. Pero si eso le hace bien a su salud, yo, por ejemplo, corro, y cuando hago ejercicio, cuando estoy preparándome para correr, puedo correr 1, 2 horas, 2 horas y hasta 3 horas en un salto a mi esposa y yo. Y han sido los tiempos más hermosos de mi comunión con el Señor. Porque he pasado 3 horas corriendo, teniendo que negar mi cuerpo que se quiere rendir, y para negar mi cuerpo voy oyendo alabanzas o prédicas. Y ha sucedido varias veces. Para mí ha sido una bendición. Yo no te puedo decir, todos deben correr para dejar alcohol y drogas. A mí me funcionó. Mi Dios me bendijo, ¿verdad? No todos tienen la fuerza para correr, no todos así como yo, ¿no? Pero recuerdo muy claramente cómo una mañana que salimos a entrenar, a correr 6 de la mañana, 5 de la mañana, íbamos corriendo, corrimos ese día como 18 millas, de verdad, y ya de regreso a la orilla del lago, cuando veníamos corriendo empezó a salir el sol, y ya la mitad de la carrera, otras 4 o 5 millas, el sol vino dándonos de fuerte, pero lo maravilloso fue ver salir el sol, ver una madrugada salir el sol. Terminando, iba yo orando, el sol, el cansancio, la libertad. ¿Sabes qué pasó en mi mente? A mí me daba miedo o tenía aberración a los amaneceres, porque el amanecer representaba, yo normalmente duermo mucho, y las únicas veces que había visto el amanecer era cuando me iba de parranda. Y entonces cuando salía del lugar de parranda, ya estaba amaneciendo o ya había amanecido. Y eso significaba que había pasado mucho tiempo en ese lugar, y significaba que iba a tener un gran problema en mi casa. Y ya no quería ni llegar. Y entonces venía ese sentimiento de, ¿cómo le hago? Y un dolor entre remordimiento, porque no había arrepentimiento todavía, entre el remordimiento, entre la cruda, entre el problema, entre muchas cosas, y el amanecer estaba ahí. Y yo como me dolía. No te puedo explicar, no sé si me dolía, me espantaba, me enfermaba. Ese día que vaya corriendo, haciendo algo sano, con mi esposa, corriendo, empezó a amanecer. Fue el amanecer más hermoso que he visto. El sol empezó a calentar mi cuerpo. Terminamos, y así como iba al lago, fría el agua, pero fue sentir la fuerza, la salud mental y espiritual, de darle gracias a Dios. Pero esa es mi experiencia. No puedo decir que así debes de serlo tú. Pero a esto me refiero cuando te digo, ¿dónde está tu conciencia? ¿Con qué amor dices? ¿Y para qué lo dices? ¿Para edificar? ¿Corriges a una hermana? Yo te puedo decir que si tienes problemas con algún tipo de adicción, con algún tipo de costumbre, camina, empieza por caminar.
Empieza por hacer un poco de ejercicio. Reemplaza la tentación por un tú mismo, por un retarte a ti mismo. Pero esa es mi forma. Decirte que así deben ser las cosas estaría cayendo en el legalismo. Decirte que tú eres libre de hacer lo que quieras y bueno, a mí me funcionó, pero si tú quieres seguir tomando allá tú, sería el liberalismo. Y no puedo, porque el liberalismo me impide redarguirte en amor, me impide aconsejarte, mover tu conciencia en amor, y me impide estar contigo para edificación. Simplemente. Eso es hacer la diferencia entre legalismo y liberalismo. Y estamos hasta el capítulo 7, hasta el versículo 7. Hasta aquí quisiera dejarte. Acerca del amor, para terminar, quiero dejar la palabra de Dios, pero déjame decirte por qué el amor debe estar incluido en esto. El amor en cuanto a la reconciliación. Porque el amor que debe ser el centro de tu movimiento para corregir, para instruir, para redarguir a alguien, para llamarle la atención a un hermano que ves que está mal, debe ser el amor dentro de la reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Escucha esto. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tenemos que hacer. Que Dios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, que estaba perdido en Cristo. O sea, que estaba perdido reconciliando al mundo, que estaba perdido en Cristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos entregó a nosotros, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, conciliamos. El amor te debe mover a que la persona tenga una reconciliación con Dios. Fíjate que es primero con Dios, ni siquiera con su esposa o su esposo, con sus amigos, sus hijos. Cuando tú predicas la palabra, es buscar Dios, la reconciliación del ser humano con Dios, a través de Jesucristo. Ese es amor puro, ese es amor indescriptible, ese es amor indescriptible. Siempre que lo hagamos en amor, sabiendo que es un acto de conciencia. No le puedes tú cambiar la conciencia a la persona. El único que puede ver la conciencia y hablarle a la conciencia es el Espíritu Santo. Tú no puedes transformar a una persona. Mi esposa no puede transformar a mí, yo no puedo transformar a mis hijos, a mi esposa. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Mi responsabilidad es hablarle del amor de Jesús, del plan de salvación. Ese es el amor. Y entonces no caigo en legalismo que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que... Obviamente, cuando estás explicando la palabra y llegas a asuntos que realmente de la palabra prohíbe, pues te va a traer conciencia. ¿Quién despierta tu conciencia? El Espíritu Santo. Ya no tuviste que ser tú, es la palabra de Dios. Y por último, el objetivo debe ser siempre edificación. Para edificación. Y en cuanto a edificación, dice que no seamos piedras de tropiezo. Ya lo vimos. En Primera de Romanos, capítulo 8, dice, ten cuidado de que al poner algo como ley, no estés poniendo una piedra de tropiezo para un hermano. O ten cuidado de al practicar algo con liberalismo, no seas piedra de tropiezo para tu hermano. La edificación es, Romanos, Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 8. ¿Sí? Todo el capítulo 8. Ahí está el concepto de la edificación. Porque puedes ser piedra de tropiezo legalista o piedra de tropiezo liberalista. ¿Estás de acuerdo? Cuando eres legalista, porque le impides, y no sabes ni por qué lo hace la persona, simplemente dices, aquí no se puede, las mujeres no pueden venir con pantalón. ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver? Dices, ¿qué tiene que ver? ¿No? Bueno, en su momento ese fue un problema. Ahora, que la mujer no pudiera venir con pantalón, con pantalón, no tenía que ver ni siquiera con el problema de la mujer, sino con el que lo estaba poniendo. Es que las mujeres tienen que vestir holgadas porque luego se visten así y da tentación. Sí, un día llegó un pastor a la iglesia
Y entonces ahí estábamos muertos de risa porque empezó a predicar y hablaba como que de las mujeres y eso, ¿no? Luego dice, es que hay hombres que maltratan a las mujeres y se las toman así este, como dijo, como algo así como elementos o artículos sexuales, como máquinas sexuales. Y las tratan como máquinas sexuales. Pero la forma en que lo dijo, dije, ¿quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿No? Entonces, la edificación tiene que ver con cuidado con lo que pones como legalismo, porque pudiera ser tu problema, ¿no? Y cuidado con lo que dejas, lo haces por liberalismo. Las dos cosas, hombre. Y las dos cosas aisladas y no tienen concepto. La línea es muy clara. ¿Quieres manejar aquí o quieres manejar acá? ¿O quieres tener cuidado de no caer y poder ir en el carril en medio, sabiendo que tienes que estar atento? Tu conciencia es el retrovisor, tienes que ver que no lastimes a alguien que va a la derecha porque lo puedes aventar al liberalismo. Cuidado que no avientes a alguien a la izquierda porque lo puedes aventar al legalismo o al liberalismo. Tienes que manejar tranquilo, atento a lo que estás diciendo. Y el único enfoque es ver las direcciones que Dios está poniendo en tu vida. Las señales que Dios está poniendo en tu vida. Si Dios dice, bájale a 15, bájale a 15. Si Dios dice, súbele a 65, súbele a 65. Si Dios dice, hay una vuelta a la derecha, da vuelta a la derecha. Una vuelta a la izquierda, da vuelta a la izquierda. No quieras seguir tu camino. ¿Cómo sabes eso? Usa la palabra. Este es tu mapa, este es tu GPS, este es tu guía. Esta es nuestra única norma de vida. No tu concepto, no mi concepto, no tu experiencia, no mi experiencia. No, 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 lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, quisiera seguir con este tema porque los versículos 8 y 9 tienen que ver con cómo edificamos, cómo hacemos con los que están de este lado o los que están de este lado. Porque ahorita definimos qué es estar aquí, cómo salimos de él. Eso lo veremos la semana que entra, si Dios lo permite. Mis hermanos, muchas gracias. Seguimos con el tema de legalismo y liberalismo. Hoy le quiero dar gracias a Dios porque nos permite y nos da frescura y a mí me da mucha paz, aunque me ha costado trabajo entender y aceptar y pedir perdón, porque he sido igual, tanto legalista como liberalista, ¿no? He criticado iglesias que hacen las cosas de cierta manera y quiero pedir perdón, porque si Dios les ha puesto esa manera de predicar el evangelio, ¿quién soy yo para decir que lo que nosotros hacemos es la única manera correcta? Y quiero pedir perdón públicamente por eso. Yo creo que la conciencia tranquila de cada pastor es porque su relación con el Señor le dicta que esa es la forma de predicar el evangelio. Yo quiero estar en paz, que a nosotros nos ha dado, a mí me ha dado la tendencia a predicar la palabra de Dios de manera clara, profunda, de manera que tu corazón y tu mente sean transformados para que entonces podamos servir a Dios con libertad. Eso es. Y por otro lado, si tú tienes problemas con no saber dónde estás, déjame decir que lo primero que tienes que hacer es subirte a tu auto, o subirte a este autobús cristiano, este autobús que te lleva a la vida. Y solo hay una forma de subirte. El boleto no se compra, se recibe. Y esto es entender que si no te subes, te quedas ahí. Entender que si no te das cuenta que estás detenido, que estás en pecado, si no te das cuenta que tienes que arrepentirte, es decir, que tienes que tomar acción para subirte al autobús, te vas a quedar ahí. Pero si decides subirte al autobús, es dejar que ese autobús, que es la vida en Cristo a través del Espíritu Santo, te lleve a una vida eterna. Déjame invitarte a decir, Señor, yo no entiendo muchas cosas. Señor, sé que existes, pero no sé si he hecho las cosas bien o mal, pero sí sé que te necesito. Sí sé que te necesito porque hay tristeza, hay dolor en mi corazón. No he cambiado, no he podido cambiar cosas, sigo teniendo problemas. Y no se trata de que ya no tengamos problemas, pero sigo teniendo problemas yo mismo, conmigo mismo. Señor, me entrego a mi vida.
Te entrego mi corazón, Señor. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Cámbiame, Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Y tú hiciste esta oración, ya estás en el camión. No te bajes. No te bajes. Deja que te lleve el Evangelio a donde debes llegar. Y nos vemos la semana que entra, porque la siguiente parada también se llama legalismo y liberalismo. Los espero la semana que entra, si Dios lo permite. Hasta la próxima.